Para Novo Nordisk. Tenemos el agrado de presentar hoy a la doctora Laura Ulate. Ella viene de Costa Rica. Les agradecemos por estar acá. Sé que a estas horas de la noche muchos ya están muy cansados y hoy la doctora Ulate nos va a hablar de revolucionando el manejo de la obesidad en el marco del revolucionando el manejo de la obesidad, tratamiento actual con liraglutide. La doctora Laura Ulate es médico endocrinóloga de Costa Rica, es profesora de pre y posgrado en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Autónoma de Costa Rica. Es además ponente de varios congresos nacionales e internacionales y sin más le damos la más cálida bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Arobo, por la invitación. Gracias a ustedes por la persistencia, realmente, y muchísimas gracias por invitarme a este bellísimo país del que realmente creo que me he quedado un poquito corta en conocer. Vamos a tratar de hacer esto de una forma bastante expedita. Sé que tienen una actividad ahora al final de la sesión y la idea es hacerlo un poquito dinámico. Vamos a desarrollar 4 puntos principalmente, lo que es rápidamente la importancia de la inflamación en el tejido adiposo, el liraglutide como una opción de manejo de obesidad, la evidencia del fármaco más allá del control de peso y quizá lo que es el reto más grande, mantener el peso una vez que se perdió. Aquí vamos a empezar hablando de este paciente. Miguel es un paciente que probablemente la mayoría de nosotros ha visto en la consulta. Tiene 48 años, pero se presenta sin patología conocida. Básicamente, lo que te dice en la consulta es que se ha presentado en varios programas para perder peso porque él quiere mejorar su imagen física. Sin embargo, no está preocupado por su salud porque no padece nada y porque la mayoría de las veces sus exámenes salen bien. Yo quisiera preguntarles a ustedes cuántos se han visto enfrentados a un paciente así en la consulta. Realmente realiza actividad física de manera frecuente, tiene más o menos 45 minutos 3 veces por semana, hace actividad física tanto aeróbica como de fuerza, tiene una obesidad grado 1 con un índice de masa corporal en 34 y si ustedes ven tiene un perfil glicémico, un perfil lipídico y una presión arterial que está bien. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a un paciente como Miguel? Le damos la razón, tranquilo, tiene usted toda la razón de que no es necesario hacer mayor esfuerzo porque usted no está enfermo. Le investigamos más, ahondamos más en su historia, hacemos más exámenes, empezamos a pensar qué más puede estar ocurriendo en el caso de Miguel. Y nada más quiero que lo tengan ahí presente para lo que vamos a discutir más adelante. Y es que Miguel podría caer en lo que se ha denominado por algunos ponentes o por algunas evidencias científicas como un paciente con una obesidad metabólicamente sana. Un concepto que es bastante controversial. Hay quienes dicen que es una condición que sí existe, sin embargo existen otras tendencias que nos dicen que es una entidad que realmente no existe. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la evidencia? La evidencia nos dice que un paciente con obesidad metabólicamente sana evoluciona a una obesidad metabólicamente no sana en un plazo de aproximadamente 10 años entre un 30 y un 50%, lo cual prácticamente duplica la cantidad de pacientes con peso normal que evolucionan a una condición metabólicamente no sana. Eso lo vemos incluso en estudios más grandes. Este es el estudio de las enfermeras, es un análisis de subgrupos que valoró cuál era el riesgo cardiovascular de las pacientes a lo largo de un seguimiento de 30 años, dependiendo de su índice de masa corporal, su estado metabólico inicial y el cambio del estado metabólico que se produjo durante el tiempo. ¿Qué ocurrió en este escenario? Pues básicamente el 80% de las mujeres habían evolucionado a una condición metabólicamente no sana en un plazo de 20 años. Y ese grupo que había evolucionado a una enfermedad metabólicamente no sana a lo largo de esos 20 años tenía un riesgo 120% mayor de enfermedad cardiovascular que aquellos pacientes que tenían o permanecían en una condición metabólicamente sana. Pero incluso este grupo metabólicamente sano
tenía un riesgo 34% mayor de riesgo cardiovascular que los que tenían normopeso metabólicamente sano. Entonces, se determinó que el peso por sí mismo era un factor de riesgo cardiovascular más allá de las modificaciones o de las condiciones que podríamos esperar a lo largo del tiempo desde el punto de vista de hallazgos bioquímicos. ¿Y a qué se debe que un paciente pueda ser metabólicamente sano o metabólicamente enfermo a lo largo del tiempo? Pues básicamente se ha establecido que depende del funcionamiento del tejido adiposo, del tipo de crecimiento que vayamos a tener, sea hipertrofia o hiperplasia del tejido adiposo, de la ubicación anatómica, si esta es visceral o si es subcutánea, del nivel de inflamación que tenga este tejido y si hay tejido adiposo ectópico en estos individuos. Básicamente, los dos aspectos más importantes son el tipo de crecimiento y la ubicación anatómica del tejido adiposo. Entonces, volviendo a Miguel, pues tenemos un paciente que podría estarse metabólicamente sano porque no tiene alteraciones bioquímicas o en la presión arterial al momento de la primera visita de control, pero si empezamos a ahondar más profundo, es un paciente que está inflamado. Y la inflamación juega un papel sumamente importante en lo que es riesgo cardiovascular y desarrollo de enfermedad metabólica. ¿Por qué se produce la inflamación? Todos los seres humanos, por factores ambientales, por factores genéticos, tenemos una capacidad limitada y finita de almacenaje de energía en forma de grasa. Una vez que se sobrepasa esa cantidad de energía que podemos almacenar debido a un aumento en los requerimientos o en la ingesta calórica, el tejido adiposo blanco debe expandirse para almacenar. Lastimosamente, por cuestiones evolutivas, los seres humanos estamos diseñados para ahorrar energía y no tenemos un tope. Eso hace que una persona tenga la capacidad de llegar a pesar media tonelada. Pero la expansión de ese tejido adiposo puede ser saludable o puede ser no saludable. Si la expansión se da de forma saludable, pues realmente no tenemos complicaciones relacionadas a la obesidad. Pero si la expansión se da de manera no saludable, lo que va a ocurrir es una serie de alteraciones bioquímicas, moleculares, metabólicas, que llevan a lipotoxicidad y esa lipotoxicidad finalmente va a llevar a resistencia a la insulina, a dislipidemia, a diabetes, a enfermedad cardiovascular, enfermedad metabólica hepática y finalmente muerte. Esto se debe a alteraciones en lo que es la circulación de los ácidos grasos libres. Básicamente hay reducciones en la utilización y la oxidación de esos ácidos grasos que generan cambios en la lipólisis y cambios en la lipogénesis que generan ese desequilibrio y aumento de los ácidos grasos libres circulantes. El flujo aumenta la circulación y esos ácidos grasos circulantes deben almacenarse en alguna parte. Como les mencionaba, va a expandirse de forma saludable o no saludable. La expansión saludable es a base de hiperplasia del tejido adiposo. La expansión no saludable es la hipertrofia del tejido adiposo. Y el tejido adiposo hipertrófico está infiltrado por macrófagos y por otros células inflamatorias que producen alteraciones en los patrones de las citoquinas y hace que se reduzcan los niveles de citoquinas antiinflamatorias y se incrementen las citoquinas proinflamatorias. Entonces, un órgano como el tejido adiposo se convierte en un órgano endocrino dinámico que sensa nutrientes, pero que además regula el suministro de energía. Y cuando hay un desequilibrio y una desregulación metabólica del tejido adiposo, se generan una serie de cambios que finalmente llevan a la aparición de enfermedad en diferentes órganos. Históricamente, lo que más hayamos visto, desregulación pancreática con el riesgo de diabetes, alteraciones a nivel muscular, todo el daño a nivel de la vasculatura con los riesgos cardiometabólicos y los riesgos adicionalmente cerebro y cardiovasculares, pero que además ha empezado a introducir otra serie de órganos como sistema nervioso central y enfermedad neurodegenerativa, ya no solamente enfermedad cerebrovascular, sino enfermedad neurodegenerativa que es secundaria a los procesos inflamatorios de bajo grado. Alteraciones a nivel renal, a nivel gonadal, que genera prácticamente impacto en todos los órganos y sistemas de nuestro organismo.
Entonces, hoy sabemos que la inflamación realmente puede estar afectando a un paciente de manera insidiosa, de manera sostenida, y que esté generando un problema que ni él ni nosotros estemos percibiendo a tiempo. Opciones farmacológicas para tratar este tipo de condiciones. En estos momentos hay muchas y probablemente hayan más en el transcurso de los siguientes años. Hasta hace 50 años el tratamiento de la obesidad se basaba en cambios en estilos de vida y terapia con psicotrópicos anorexígenos. Hoy en día tenemos otras moléculas que nos han permitido ampliar el escenario y no solamente del tratamiento, sino del entendimiento de la obesidad para poder cambiar la dinámica que teníamos de considerarla un problema estético a considerarla un problema serio de salud pública que está deteriorando la calidad y el pronóstico de vida de la población. ¿Cómo van a actuar este tipo de fármacos? Pues tenemos fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, como naltrexona bupropión, fentermina topiramato o el mismo agonista de GLP-1. Estos actúan principalmente en lo que es reducciones o alteraciones de la ingesta de energía y fentermina topiramato un poco en cuanto a lo que es el gasto de energía. Y otros como el orlistat, que básicamente es un control en lo que es la absorción de nutrientes. Pero nos vamos a centrar un poco eventualmente en lo que son los agonistas de GLP-1. Para ello es importante que tengamos presente cuál es el fenotipo que tiene el paciente al momento del abordaje para poder hacer una elección apropiada del fármaco. Las guías, por ejemplo, la guía canadiense, algunas guías ya de Norteamérica y Europa hablan de la elección del fármaco según el fenotipo del paciente y se han establecido 4 fenotipos específicos que pueden traslaparse entre sí y que van a ser el cerebro hambriento, el intestino hambriento, el quemador lento y el comedor emocional. Dependiendo de ella, yo puedo elegir, por ejemplo, para un comedor emocional, una combinación de naltrexona y bupropión. Para un paciente que tiene un cerebro hambriento, puedo utilizar un agonista de GLP-1. La evidencia demuestra que si yo elijo a los pacientes de acuerdo al fenotipo para el tratamiento específico, la respuesta de pérdida de peso es mayor. Entonces aquí vemos los pacientes que se eligieron, o el fármaco se eligió de acuerdo al fenotipo del paciente, que tuvieron pérdidas de peso mayores hasta el punto que casi el 30% de los pacientes perdieron más del 20% de su peso corporal, versus apenas un 8% de los pacientes que perdieron más del 20% del peso cuando el fármaco se eligió sin basarse en el fenotipo de los mismos. Realmente investigar, preguntar, indagar sustancialmente en cuáles son las características de estos pacientes es sumamente importante para la elección apropiada del fármaco. La etiología de la obesidad, yo creo que lo sabemos todos, es un desequilibrio entre la ingesta y el gasto, es la forma más simplista de verlo, pero sabemos que en ese desequilibrio entre ingesta y gasto participan factores desde muchas aristas. Implica ambiente, implica lo que es alimentación hedónica, implica una serie de mecanismos hormonales que se generan a nivel periférico y que van a actuar a nivel central, controlando lo que es la ingesta de nutrientes y además regulando lo que es la distribución y el almacenaje de esa energía. Vamos a centrarnos en lo que son los agonistas de GLP-1. Una hormona entérica secretada por las células L del intestino, por algunas neuronas del romboencéfalo, que prácticamente tiene receptores en todos lo que son gran parte de los órganos y sistemas de nuestro organismo. En gran medida, esa extensión de los receptores de los agonistas de GLP-1 es lo que hace que tenga efectos farmacológicos los análogos de GLP-1 en múltiples órganos y sistemas. Entonces, en cerebro ayuda a controlar peso, ingesta y saciedad. En estómago sabemos que reduce vaciamiento gástrico. A nivel pancreático, que quizá fueron las primeras funciones que se vieron cuando se desarrolló este tipo de fármacos, mejora funcionalidad de la célula beta, reduce apoptosis de la misma, mejora lo que es la secreción de insulina y reduce lo que es la secreción de glucagón dependiente de glucosa. A nivel cardiovascular, se ha demostrado la evidencia de una reducción del riesgo cardiovascular
mejoría en lo que es el uso de ácidos grasos, de función cardíaca, de presión arterial y por supuesto de inflamación. Y cada vez hay más evidencia del impacto positivo que tienen este tipo de fármacos en la enfermedad metabólica hepática, y todavía nos queda más evidencia que presentar a lo largo de los años para ver cuáles van a ser los efectos a largo plazo de este tipo de condiciones o este tipo de tratamientos. El efecto de liraglutide específicamente en el sistema nervioso central es en el núcleo arcuado, en lo que son las neuronas de propio melanocortina y las neuronas CART. Aquí hay un estímulo directo que genera lo que son efectos anorexígenos, y de manera indirecta va a generar efectos orexígenos actuando sobre neuronas que intervienen en lo que es el neuropéptido Y y el péptido relacionado con agouti, pero esto lo hace de una manera indirecta a través de lo que es el sistema GABA. Esto lo que hace es mejorar o afectar diferentes esferas de lo que son el apetito, aumentando las sensaciones de saciedad, disminuyendo lo que son las sensaciones de aumentando las sensaciones de llenura, disminuyendo la sensación de hambre y disminuyendo la intención de comer posteriormente. Ahora el programa de desarrollo del liraglutide, que fue el programa SCALE, demostró realmente que independientemente del punto de partida que haya en liraglutide, el beneficio sobre peso es significativo y sustancial. Esto es un resumen de lo que es el impacto en peso del liraglutide en el SCALE de obesidad y prediabetes, en el SCALE diabetes, en el de apnea del sueño y eventualmente en mantenimiento. Todos demostraron una pérdida de peso de entre el 6 y el 8%, a excepción de la parte del SCALE mantenimiento. Entonces, sí, es efectivo para control de peso, sí, es un fármaco que podemos utilizar independientemente del punto de partida en diferentes escenarios, pero sus beneficios van más allá del peso. Realmente ha demostrado reducción de la evolución a diabetes, mejoría en el control metabólico en los pacientes que tienen diabetes, disminución de los episodios de apnea del sueño, entonces control de otras comorbilidades asociadas a obesidad. Y además también ha demostrado mantenimiento de la pérdida de peso a largo plazo. Y eso lo vamos a ver un poco más detallado a continuación. Para poder responder esta pregunta, lo que debemos hacer es basarnos en complicaciones, si ya el paciente tiene complicaciones relacionadas con obesidad, para elegir el fármaco que mejor le ayude en este escenario. Entonces vamos a ver qué beneficios tienen más allá de la pérdida de peso, que ya lo sabemos, que está demostrado, que creo que llevamos ya muchos años escuchando que el LIRA es uno de los fármacos que ayudan a la pérdida de peso, pero qué beneficios adicionales tienen. Entonces, el programa de SCALE, obesidad y prediabetes, el primero, que es el de 56 semanas, demostró beneficios más allá de ese 8% de pérdida de peso en lo que era factores de riesgo cardiometabólicos como presión arterial, con una reducción tanto de presión arterial sistólica como de presión arterial diastólica entre 2 y 4 milímetros de mercurio. Este descenso de la presión arterial se presentó de manera temprana en las primeras 4 semanas después del inicio del fármaco y se mantuvo de manera sostenida a lo largo del tiempo. Pareciera ser modesta esa pérdida o esa reducción en la presión arterial de esos 2 a 4 milímetros de mercurio, pero la reducción solamente de 2 milímetros de mercurio disminuye lo que son complicaciones cardiovasculares ya de manera demostrada. Entonces es un paciente que está hemodinámicamente más estable y que estamos reduciendo uno de los factores de riesgo cardiovascular. Impacta también perfil lipídico. Hay reducción de alrededor de un 3% en colesterol total, en colesterol LDL. Hay un incremento de casi el 3% de los niveles de HDL, lo cual es bastante difícil de conseguir cualquier incremento con cualquier fármaco. Y hay una reducción de hasta el 13% de colesterol VLDL y de triglicéridos.
Todos estos factores están relacionados con la enfermedad aterosclerótica. Por ende, la reducción de los mismos van a mejorar los perfiles de riesgo de los pacientes con obesidad. Pero uno de los aspectos más interesantes en esto es que ese efecto va más allá de la pérdida de peso y es independiente de la magnitud de pérdida de peso de los pacientes. Estos son cambios metabólicos directos y modulaciones en el transporte y el metabolismo de los lípidos, lo que hace que se generen este tipo de cambios. Al final, también se traduce en una disminución de los biomarcadores cardiovasculares y quizá de los más importantes es la PCR ultrasensible. Entonces vean que hay una reducción del 38% de la PCR en el grupo de intervención versus placebo. Eso es un indicador indirecto de la mediación o el efecto antiinflamatorio que tiene este fármaco en los pacientes que conviven con obesidad. Y además hay un incremento en los niveles de adiponectina. La adiponectina es una citoquina que está relacionado con efectos antiateroscleróticos y con efectos antiinflamatorios. No hubo realmente significancia estadística en cuanto a lo que era fibrinógeno y RAC, pero lo que se explicó durante este tipo de estudios es que los beneficios se concentran principalmente en vías inflamatorias y en vías lipídicas y por eso son estas las vías o estos los marcadores que más se benefician con la intervención de los fármacos como liraglutide. El seguimiento de este estudio, que fue el seguimiento a 160 semanas, pues mostró beneficios adicionales en lo que era control metabólico. Y aquí también es interesante. A las 160 semanas, el porcentaje o el número de eventos de diabetes de nuevo inicio que se presentó en el grupo placebo fue 46 versus 26 en el grupo de intervención. No solamente hubo prácticamente la mitad de eventos de diabetes nueva, sino que también el incremento que se fue dando de manera paulatina era menos marcado que en el grupo placebo, lo cual generaba que probablemente estos pacientes iban a durar más tiempo libres de enfermedad. Y precisamente eso fue lo que eventualmente se logró determinar. A las 28 semanas, los pacientes que volvían a normoglucemia eran 3 de cada 10 en el grupo placebo versus 7 de cada 10 en el grupo de intervención. Y ese regreso a la normoglicemia se sostuvo en el tiempo hasta el final del estudio, perdiendo cierta eficacia o cierto beneficio una vez suspendido el fármaco, sin embargo, sin llegar a lo que era el grupo placebo. ¿Qué se traduce esto? Esto es una gráfica bastante bonita y cómo interpretarla, y es básicamente cuando se equiparan ambos grupos. Si yo tengo que el grupo de no intervención, el grupo de placebo, desarrolla diabetes en un 2% al año de intervención, ¿cuánto dura el grupo que utilizó liraglutide en desarrollar diabetes en ese mismo 2%? Y la diferencia fueron 2.7 años. Eso estamos hablando de 31 meses más libre de enfermedad en comparación con el grupo placebo, traduciéndose en básicamente reducción de alrededor del 80% del riesgo para desarrollar diabetes. Entonces, no solamente estamos hablando de mejorías en perfiles metabólicos, mejorías en perfiles cardiovasculares, sino también en tiempo libre de enfermedad para un paciente que utiliza este fármaco de manera temprana. El Scale Diabetes, pues fue un reto adicional. Fue un estudio que se hizo en una población que ya per se es más difícil que pierda peso. Fue un estudio de 3 ramas. En este caso se usó liraglutide 3 miligramos, pero también liraglutide 1.8, que es la dosis para diabetes, y placebo. La idea era valorar cuál era la respuesta de control de peso en las personas con sobrepeso, obesidad y diabetes, y como puntos secundarios algunos otros hallazgos. Estos pacientes tuvieron una pérdida de peso aproximada del 6%, pero más allá que la pérdida de peso, tuvieron una mejoría en el control metabólico que incluso fue superior que el liraglutide para diabetes.
Entonces hablamos que al final de las 56 semanas, el grupo que utilizó liraglutide de 3 miligramos tenía una pérdida de peso una pérdida de hemoglobina glicosilada de 1.3% versus 1.1% para el grupo de liraglutide de 1.8 versus 0.3 para lo que era el grupo placebo. Esto se traduce más rápidamente o más visualmente para nosotros en la consulta clínica, para no tener que esperar las 16 semanas para ver el cambio de hemoglobina glicosilada, en que los cambios en glucosa plasmática en ayunas se presentan muchísimo más rápido, en menos de 4 semanas. Esta caída es abrupta realmente y es sostenida a lo largo del tiempo, y una vez que se suspende el fármaco, aunque hay un repunte en lo que son los niveles de glucosa plasmática en ayunas, este no suele ser tan marcado y suele ser paulatino para el regreso a la glicemia previa al inicio del tratamiento. Esto es importante para hacer énfasis que el tratamiento debe ser a largo plazo, debe ser por tiempo indefinido, aun cuando lo que busquemos sea solamente pérdida de peso. Evidencia adicional de beneficios del liraglutide. Tiempo para el evento cardiovascular. Básicamente, a las 160 semanas de intervención, la incidencia acumulada de eventos cardiovasculares en el grupo que utilizó el liraglutide fue de 0.47% versus 0.8%. Prácticamente en el grupo placebo se duplicó la incidencia acumulada de eventos cardiovasculares que en el grupo de intervención. ¿Cuáles se beneficiaron? Prácticamente todos. El resultado compuesto fue el que logró mayor beneficio, una reducción de alrededor del 60% del riesgo cardiovascular en el grupo de intervención cuando juntamos todos los eventos. Sin embargo, cada uno de los eventos de manera individual no resultó ser estadísticamente significativo, básicamente por un efecto de número de eventos, pero todos tenían una tendencia a beneficios sobre lo que son los eventos cardiovasculares en el grupo que utilizaba liraglutide. Los beneficios se ven influidos por peso, sí, efectivamente, pero el liraglutide hace más que lo que dice la balanza. Realmente, más allá de la pérdida de peso, hay una mejoría de una serie de factores que condicionan la aparición de enfermedad futura y eventualmente reducción del pronóstico de vida de los pacientes. Este es un esquema básicamente de todos los tratamientos farmacológicos que hay para obesidad y todas las nuevas indicaciones que se pueden presentar en cuanto a ya utilizar este tipo de fármacos en enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, en depresión, en osteoartritis, en enfermedad hepática metabólica, y probablemente el número de indicaciones de este tipo de fármacos se va a ampliar a lo largo de los años. Pero viene el reto más grande, que es cómo hago para evitar la reganancia de peso, porque a la mayoría de los pacientes eso es lo que más les asusta. La mayoría se van a presentar a la consulta y lo primero que le van a decir es: doctora, ¿cuánto tiempo vamos a durar utilizando el fármaco? ¿Y qué va a pasar cuando lo suspenda si no lo logro sostener a largo plazo? Voy a experimentar el famoso efecto rebote. ¿Qué es lo que puedo esperar? ¿Y qué tenemos que hacer para tranquilizar a ese paciente y para explicarle cuáles van a ser las intervenciones? Este es el caso de Yasmín, es una paciente de mi consulta, tiene 43 años, un índice de masa corporal en 36, ninguna comorbilidad conocida, sin embargo vean que ya viene con una glicosilada en 6.3 y tiene una dislipidemia de predominio de triglicéridos. Es madre de 2 adolescentes, trabaja en una oficina y pasa sentada 8 horas al día. Inició un programa intensivo de pérdida de peso con control nutricional, con ejercicio estructurado y utilizó liraglutide y con eso logró una pérdida de peso de alrededor del 10%, pasando de 94 a 85 kilos. Mejoró la hemoglobina glicosilada a 5.7 y disminuyeron los triglicéridos. Todo lo que acabamos de ver, toda la evidencia que acabamos de ver, la tiene Yasmín. Esta es la gráfica de su peso. En la adolescencia pesaba 65 kilos, al terminar la universidad ya pesaba 75, a los 37 años ya pesaba 84 kilos, cuando consultó la primera vez pesaba 94, ahí es donde inicia el liraglutide. Luego, en la última consulta que tuvimos, pesaba 85 kilos y lo que decía es: no me sentía tan bien en años.
Pero, ¿qué pasó con Yasmín? Se perdió de la consulta. Ya logró la meta que quería, ya me siento bien, ya perdí 10 kilos de peso, estoy súper bien. Yo no necesito seguir en control, no necesito continuar en seguimiento. Y más o menos un año y resto después de haberse perdido de la consulta, se presenta ahora con 93 kilos de peso, una recuperación prácticamente completa del peso perdido. Sus síntomas regresaron, se siente más fatigada, tiene un peor control glicémico, ya la hemoglobina glicosilada está en 6.6, ya ni siquiera está en 6.3, y tiene una ecografía que muestra un hígado graso que antes no tenía. La pregunta aquí es, ¿qué falló? ¿Qué pasó? ¿Fue falta de motivación del paciente o falta de motivación de nosotros hacia el paciente? ¿Fue un problema en el mantenimiento del peso a largo plazo? ¿Fue la biología que estaba reclamando el terreno que había perdido? Pues básicamente hoy sabemos que después de perder peso, el cuerpo activa mecanismos de supervivencia. Y sabemos que sin una estrategia de mantenimiento, la reganancia no es un fracaso, sino que es una respuesta fisiológica programada para asegurar la supervivencia. Todos hemos visto esta gráfica muchísimas veces. Realmente el reto no está en perder peso. El reto está en mantener el peso perdido. Yo creo que, y se lo digo a los pacientes, cuando llegamos al mejor peso que puedan alcanzar con las intervenciones que estamos haciendo, yo les he dicho, lo más fácil ya lo hicimos, ahora viene lo difícil, que es esa sostenibilidad del peso a largo plazo. Si usted cree que ya la batalla terminó, estamos equivocados y apenas estamos comenzando a luchar contra esos mecanismos que van a generar una reganancia de peso. Esos mecanismos implican cambios hormonales como incrementos de la grelina, aumentos de la conducta alimentaria, preferir alimentos hipercalóricos que generan un incremento de la ingesta de energía, pero además produce una serie de cambios que llevan a disminuciones del gasto energético. Básicamente alteraciones metabólicas, alteraciones en sistema nervioso central, en hormonas anorexígenas e incluso en gasto de energía. Este es un estudio súper interesante que explica realmente cuáles son las razones y los mecanismos por los cuales existe esa adaptación metabólica de reganancia de peso. Y es el estudio de inanición de Minnesota que se llevó a cabo en 1940 en la Universidad de Minnesota, para tratar de entender cuáles eran los mecanismos de reganancia para ayudar a las personas a recuperarse del hambre y la inanición después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente agarraron a un grupo de hombres sanos, los encerraron en la universidad por un año y los sometieron a una dieta súper estricta para perder peso. Los pacientes perdieron el 66% de la adiposidad inicial y de manera simultánea perdieron lo que era una tasa metabólica en reposo, una caída en la misma. Después de haber experimentado ese periodo de inanición, a los pacientes básicamente los soltaron y les dieron una dieta al Divium. Cuando eso ocurrió, los pacientes empezaron a tener conductas de atracones, conductas de predisposición a un consumo mayor de grasas y a ingerir una mayor cantidad de energía de lo que se hubiera establecido al inicio. De modo que los pacientes llegaron a consumir 11.000 calorías al día. Ustedes solo imagínense qué es consumir 11.000 calorías diarias. Esos pacientes llegaron a recuperar la masa grasa hasta un 145% más de lo que era su peso inicial. Pero lo interesante es que eso no se mantuvo así, sino que en el seguimiento de los pacientes, estos fueron remodificando sus conductas, de modo que ya no tenían tanta predilección por alimentos grasos, ya no tenían los comportamientos de atracón, venían disminuyendo la ingesta energética y empezaron a perder el peso corporal que habían sobreganado, volviendo al peso inicial que tenían previo al estudio. Y aquí es donde se plantea entonces que hay una autorregulación de la composición corporal y que hay una memoria metabólica. Y es lo que popularmente hemos conocido como el punto de equilibrio o el set point, que está autorregulado por lo que es una serie de fenómenos. Básicamente son fenómenos de sobrecorrección de peso o sobrecorrección de grasa. Entonces, a mayor
pérdida de peso, mayor recuperación de la misma y principalmente hay una predilección por recuperar grasa sobre músculo. Además hay una predilección como tal para lo que es el aumento de la ingesta de grasa, precisamente para mejorar esa captura de grasa y esa recuperación. Y hay una afección significativa de lo que es la tasa metabólica basal relacionada a la pérdida de masa libre de grasa. Y esa masa libre de grasa que se pierde contribuye además a la recuperación del peso, porque requiero menos energía para funcionar. Entonces eso implica que entonces pueda guardar más energía y además porque impulsa una hiperfagia compensatoria. Entonces al final hay una adaptación metabólica, hay una adaptación de la termogénesis y todo eso lleva a una recaída de la obesidad. Esto se basa en el estudio de Minnesota. En la actualidad no es ético someter a una serie de pacientes a un tipo de estudio como el de Minnesota. Este fue para valorar lo que era la recuperación del peso después de la inanición por la Segunda Guerra Mundial y se ha extrapolado la información a lo que son las pérdidas terapéuticas de peso que actualmente llevamos a cabo. Sin embargo, no hay un estudio específicamente que mida esto en pacientes con obesidad, pero podemos medio saberlo gracias a este estudio. Este estudio, yo creo que los que ya tengamos por aquí un poquito más de 35 o 40 años, en Discovery hace algunos años vimos este programa que se llamaba El Gran Perdedor. Básicamente era un grupo de pacientes con obesidad mórbida que entraba a un programa intensivo de cambios en estilos de vida, ejercicio y guía nutricional, y el que perdiera mayor porcentaje de peso al final del programa ganaba $100,000. Este grupo de pacientes, a un grupo de estos pacientes que participaron en este tipo de programas, se les dio un seguimiento por 5 años. Entonces se les hizo valoraciones previas al inicio del programa, al año de haber terminado el programa, que era más o menos el tiempo que duraba la intervención, y posteriormente a los 5 años. Entonces se les dio un seguimiento de 6 años. ¿Qué pasó en estos pacientes? Al final, comparado con el basal, perdieron en promedio 58 kilos. Pero a los 6 años ya habían recuperado 41 de esos 58 kilos. ¿Qué pasó con la tasa metabólica basal? Bajó 610 kilocalorías del basal al año o al final del programa. Y el problema fue que esa tasa metabólica basal permaneció baja al final de los 6 años, aun cuando habían recuperado 40 kilos de peso. Eso significaba una reducción de aproximadamente 500 kilocalorías al día. Significa que una persona del programa tenía que comer 500 calorías menos por día para mantener el peso de manera estable, comparado con una persona de su mismo peso que no había pasado por el programa. Entonces imagínense ustedes que a una persona le tengan que decir de manera constante que tiene que consumir 500 calorías menos de lo usual solamente para mantener el peso. Esto es lo que juega en este punto de equilibrio. Al final hay fuerzas que se tiran hacia arriba, fuerzas que se tiran hacia abajo, con las cuales tenemos que jugar de manera constante. Entonces tenemos pacientes que son muy estresados o que están sometidos a mucho estrés, que tienen deprivaciones del sueño, que son sedentarios, son fuerzas que tiran hacia arriba, comportamientos del tipo de atracón, comedores nocturnos, interrupciones del ciclo circadiano, tratamientos médicos como los glucocorticoides, algunos antipsicóticos o malos hábitos nutricionales son aquellos que tiran ese set point hacia arriba. ¿Nosotros qué podemos hacer? Hacer cambios dietéticos, ayudarnos con psicología para el manejo del estrés, incentivar a los pacientes a hacer actividad física, mejorar los patrones del sueño, y tenemos procedimientos como la cirugía bariátrica y los tratamientos farmacológicos para lograr lanzar ese punto de equilibrio hacia abajo. ¿Cuáles son esas implicaciones en los pacientes que recuperan peso? Y con esto ya vamos a ir terminando. Las recaídas implican, como vimos, al suspender el fármaco, al reganar el peso, que haya una rebote hacia lo que es enfermedad cardiometabólica, hacia lo que es diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, pero también hay una alteración significativa en la calidad de vida de los pacientes.
ya es suficientemente frustrante hacer una serie de cambios en mi vida y no lograr una pérdida de peso para que cuando perdí el peso no lograra sostenerlo. Eso lo que hace es incrementar los niveles de ansiedad y los niveles de frustración en esta población. ¿Qué se requiere? Se requiere reforzar todos los ámbitos que tienen que ver con intervenciones de peso. Necesito reforzar dieta, necesito reforzar actividad física, necesito reforzar motivación y necesito ajustar tratamientos para lograr mantener esa pérdida de peso a largo plazo y evitar la reganancia por la cual mi cuerpo está luchando por tener. Entonces, se necesita un abordaje de manejo a largo plazo de la obesidad para mantener esa pérdida de peso. En esto interviene la parte del scale mantenimiento, un estudio para valorar qué pasaba en los pacientes a largo plazo con el uso del liraglutide en cuanto al mantenimiento de peso. Estos pacientes fueron sometidos a una fase inicial en donde ambos grupos perdían alrededor de un 6% del peso corporal y después se aleatorizaron a placebo versus liraglutide. El grupo que usó liraglutide tuvo una pérdida de peso adicional de alrededor del 6.2% comparado con placebo. Y al suspender el medicamento, aunque hubo un repunte en cuanto a lo que es la ganancia de peso, esta aún así se mantenía por debajo del grupo placebo hasta en un 4%. ¿Cuánto fue el porcentaje de pacientes que lograron mantenimiento durante el ingreso? 80% de los pacientes en el grupo de liraglutide lograron mantener esa pérdida de peso a largo plazo versus un 48% del grupo de placebo. Y esa temida reganancia de peso o rebote del peso perdido fue prácticamente inexistente en el grupo de liraglutide, fue apenas un 1.9% versus el placebo que fue hasta de un 18%. Los pacientes que lograron la pérdida de peso categórica mayor del 5% en el grupo de liraglutide fue 1 de cada 2 pacientes. Y en el caso de las pérdidas de más del 10% se logró prácticamente en 3 de cada 10 pacientes. Entonces, el mantenimiento a largo plazo con el uso de estos fármacos es sumamente importante. Entonces, les hago una pregunta ya para ir finalizando. ¿Qué pesa más, perder peso o mantenerlo? Hay múltiples formas en que nosotros podemos intentar perder peso. Cirugía bariátrica, cambios nutricionales, dietas estrictas, terapia farmacológica. Pero si no hacemos nada, la respuesta es la reganancia de peso. Entonces la batalla, como les digo, no termina al bajar peso. Ahí es donde apenas comienza. Conclusiones, para ya dejarlos irse a descansar. Liraglutide una vez al día en combinación con una modificación del estilo de vida produjo una pérdida de peso significativa en comparación con placebo. Mayores porcentajes de pacientes pudieron lograr pérdidas de peso mayores al 5% si se asociaban a otras condiciones. Las variables metabólicas también mostraron una mejoría en relación a placebo y esto fue estadísticamente significativo. Los hallazgos sugieren que el problema frecuente es la recuperación del peso y eso se puede abordar con liraglutide de 3 miligramos. Entonces, la pérdida de peso desencadena vías biológicas compensatorias que hacen que el mantenimiento de peso sea difícil. La recuperación es un fenómeno común. Muchas veces no es preguntarse si eso va a pasar, sino cuándo va a pasar y qué voy a hacer para evitarlo o retrasarlo. Hay causas conocidas y predictores para lo que es la recuperación del peso y depende de nosotros establecer estrategias para evitarlo. Y la biología favorece la recuperación del peso debido a un mecanismo ancestral de supervivencia que a mi opinión probablemente vaya a cambiar en los siguientes años, pero ninguno de nosotros de los que estamos acá vamos a ver eso, así como hemos perdido los colmillos porque ya no es necesario desgarrar la carne, probablemente en el futuro perdamos algunos de los genes ahorradores que tengamos y la obesidad ya no sea un problema tan significativo para las generaciones futuras como lo es para nosotros, pero para eso probablemente pasen cientos o miles de años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura Ulate. Si hubiera alguna pregunta del público, de los asistentes. Una sola inquietud, doctora. ¿Cuándo no indicar liraglutide?
¿Cuándo no indicar liraglutide? Yo les diría que cuando no, según las recomendaciones que creo que son contraindicaciones relativas al momento actual en las que tenemos, va a ser embarazo en lactancia, va a ser pacientes con carcinoma medular de tiroides, aunque yo creo que ya esas indicaciones pues no son tan fuertes como podrían haber sido en el pasado y probablemente vayan a cambiar relativamente a futuro, lo mismo que en pacientes que tienen pancreatitis crónica, que tal vez hay que tener una mayor precaución. Aquellos que tienen constipación crónica o que tienen megacolon son pacientes que quizás no son los mejores candidatos para utilizar este tipo de fármacos. Sin embargo, incluso en esas poblaciones, si se utiliza de manera adecuada, guiada, con un apoyo nutricional significativo, también podrían ser pacientes que tengan beneficios de este tipo de fármacos. Gracias. No sé si queda alguna duda, alguna inquietud, pregunta. El doctor Juan Víctor González. Hola. Doctora, una pregunta. Dígame, ¿cree usted que en la historia de la enfermedad ha ido cambiando el objetivo de tratamiento? Ya lo comentaba en parte el doctor Manrique, que hasta el 2010 pues se tenía el índice de masa corporal como un patrón importante. Luego de el objetivo seguramente era reducir masa grasa. Y después de la advenediza e importante incorporación que ha tenido el análogo de receptor del GLP-1 y luego con los análogos duales, triples incluso, ¿usted cree que el objetivo necesariamente tenga que cambiar enfocándose a preservar músculo? Digo esto porque sabemos que en las estrategias que tengamos que utilizar, sean farmacológicas o bariátricas, pues obviamente un punto importante para evitar justamente la temida, como usted lo ha mencionado, reganancia ponderal de peso, es obviamente este factor. ¿Qué opinión al respecto nos puede brindar? Yo creo que nosotros estamos leyendo hacia atrás. Empezamos tratando enfermedad y hemos ido aprendiendo en el camino a irnos hacia atrás y leer esa información que teníamos desfasada. Entonces, como les mencionaba, hablábamos primero que era un problema estético, luego empezamos a considerar que sí, efectivamente es una condición de enfermedad y tratábamos las consecuencias, diabetes, dislipidemia, enfermedad cardiovascular. Ya en los últimos años, entendiendo mejor los mecanismos, nos fuimos a tratar efectivamente peso, no hablando de composición corporal. La forma más simple de tipificar o diagnosticar obesidad va a ser con el índice de masa corporal, es fácil, es reproducible, la mayoría de los estudios se basan en ellos. Sin embargo, efectivamente ya hay un pensamiento y una tendencia a que no es la mejor forma de clasificar la obesidad, que lo mejor es empezar a hablar de composición corporal y de funcionalidad alrededor de ese peso que tienen los pacientes, y ya hablamos de inflamación de bajo grado y de alteraciones preclínicas para clasificar de una manera más fina lo que es obesidad. Ya ahora nos estamos yendo más atrás y estamos hablando de disfuncionalidad del tejido adiposo e incluso más atrás de lo que son las vías moleculares que intervienen en esa disfuncionalidad del tejido adiposo. Entonces creo que sí, va a cambiar, creo que es la forma correcta de cambiarlo, entre más temprano y más a la raíz nos vayamos, menos complicaciones van a haber a futuro. Lo del músculo pues es una controversia y al mismo tiempo es una necesidad que vamos a tener que solucionar a largo plazo. Todos los procesos de pérdida de peso, independientemente si es estilo de vida, si es terapia farmacológica o si es cirugía bariátrica, se acompañan de una pérdida de peso aproximada del 10% en cuanto a lo que es masa magra. Esa pérdida de peso de masa magra puede minimizarse siempre y cuando haya un aporte adecuado de proteínas y una guía de actividad física adecuada, pero le digo que es controversial porque ha empezado a haber un pensamiento y una teoría de hasta qué punto lo que el paciente pierde realmente es masa muscular o lo que realmente pierde es grasa que está infiltrando el músculo. Porque una de las características llamativas es que a pesar de que pierden masa muscular, ganan funcionalidad y ganan fuerza, que se puede medir con el dinamómetro. Entonces todavía está poder dilucidar bien
cuál es esa pérdida de masa muscular que se está dando en los procesos de pérdida de peso, pero uno de los objetivos a futuro va a ser la preservación de la masa muscular y la ganancia de la misma para la parte de funcionalidad. Bueno, muchísimas gracias, Laurulate. Allá hay ¿Hay otra. una última pregunta? ¿Puede ser, doctor? Para que ya puedan ir a cenar y Sí. descansar. De mi parte no hay problema. Ujú. Sí, efectivamente, Eso está, disculpe doctora, eso hay bastante en los que son índice de masa corporal mayor de 30, o obesidad 1, obesidad 2, guardan una grasa epicárdica, así se haga una, o haya una liposucción, ¿no? O elimine, pero siempre la grasa epicárdica va a permanecer. Pero en este caso, al usar liraglutide, ¿actúa en la grasa de tejido adiposo epicárdico para disminuirlo? si actúa a nivel de tejido adiposo visceral, efectivamente, hay una mejoría en lo que son los depósitos de grasa visceral, entre ellos los depósitos de grasa epicárdica, y hay una disminución de la inflamación relacionada a esta grasa que se está depositada de manera ectópica. Eso no se presenta con otro tipo de intervenciones de pérdida de peso, ni con otro tipo de fármacos incluso. O sea, sí es importante saber que este tipo específico de terapias farmacológicas, como mencionaba el doctor, los análogos de GLP-1, los duales e incluso los triples que vienen de camino, se han demostrado cambios en lo que es la funcionalidad del tejido adiposo per se, no solamente en la cantidad de tejido adiposo, cosa que otras intervenciones como la parte de una liposucción o otros fármacos que llevan a perder peso no lo han logrado. Bueno, muchísimas gracias a todos realmente por la atención y por la persistencia. Gracias, doctor Ulato.